Bueno, seguimos. Entonces, Calibán y la bruja, dice Federici, muestra que en la sociedad capitalista el cuerpo es para las mujeres, especialmente, pero también para los hombres, el principal terreno de su explotación y de resistencia. Porque el cuerpo femenino fue apropiado por el Estado, pero también por los hombres, y fue forzado a funcionar como un medio para la reproducción y la acumulación de trabajo. Ella señala que Foucault, en su historia de la sexualidad, si hubiese estudiado La Casa de Brujas, hubiese aprendido que la historia no puede escribirse desde el punto de vista de un sujeto universal, abstracto, asexual, no generalizado, y hubiera reconocido, o debería haber reconocido, que la tortura y la muerte pueden ponerse al servicio de la vida, o mejor, en realidad, mejor dicho, dice ella, al servicio de la producción de la fuerza de trabajo, dado que el objetivo de la sociedad capitalista es transformar la vida en capacidad para trabajar y en trabajo muerto. ¿No? Algo muy impresionante, de nuevo, ¿no? Esas ideas fuerzas de cómo funciona el sistema capitalista, de la lógica tan ilógica, tan poco natural del funcionamiento del sistema capitalista. Somos seres destinados a morir, ¿no? Y vivimos en un sistema donde pareciera que lo único importante es acumular dinero, dinero que los que tienen miles de millones nunca llegarán a gastar, y dinero que le falta a otros para sobrevivir. Desde ese punto de vista, entonces, la acumulación originaria fue un proceso universal que se vuelve a generar en cada fase del desarrollo capitalista. No es casualidad, entonces, que su ejemplo histórico originario, el del momento inaugural del capitalismo como sistema, haya, plantea Federici, sedimentado estrategias que el capitalismo vuelve a utilizar ante cada gran crisis capitalista. Estrategias, dice que las vuelve a utilizar de diferentes maneras, pero que son más o menos las mismas, ¿no? Y que son especialmente dirigidas con el fin de abaratar el coste del trabajo y de esconder y profundizar la explotación de las mujeres y de los sujetos coloniales. Eso es lo que ocurrió en el siglo XIX, cuando las respuestas al surgimiento del socialismo, a la Comuna de París y a la crisis de acumulación de 1873 fueron la pelea por África y la invención de la familia nuclear en Europa, ¿no? Fíjense, el concepto de familia nuclear es un proceso muy novedoso, fines del siglo XIX. Esa familia nuclear que va a estar centrada en la estricta y absoluta dependencia económica de las mujeres con respecto a los hombres, seguida de la expulsión de las mujeres de los puestos de trabajo remunerados. Y esto es también lo que ocurre en la actualidad, dice ella en un libro escrito recientemente, cuando una nueva expansión del mercado de trabajo está intentando devolvernos atrás en el tiempo en relación con la lucha anticolonial y con las luchas de otros sujetos rebeldes como estudiantes, feministas, obreros industriales, que en los años 60 y 70 del siglo XX debilitaron la división sexual e internacional del trabajo. Ella se está refiriendo fundamentalmente a ese proceso neoliberal que quitó muchos de los derechos que los trabajadores habían conquistado a través de sus luchas en las décadas pasadas. Por lo tanto, es imposible, plantea, asociar el capitalismo con cualquier forma de liberación o atribuir la longevidad del sistema a su capacidad de satisfacer necesidades humanas. El capitalismo es capaz de reproducirse, pero no porque soluciona los problemas de la humanidad, sino por el entramado de desigualdades que ha construido en el cuerpo del proletariado mundial y a su capacidad de globalizar y profundizar los niveles de explotación. Y entonces ahora vamos a tratar de repasar algunos de los
capítulos, ¿no? O algunos de los elementos que ella plantea más particularmente. Perdón, tuve que frenar un ratito la grabación. Decíamos entonces que vamos a tratar de hacer un repaso lo más breve posible para no hacer videos tan largos. Esta siempre era una clase extensa, siempre las veces que la dimos era una clase extensa. Así que bueno, quizás voy a tratar de hacerlo medio acelerado y si después hace falta repasar algunos de los elementos, lo repasamos en el espacio ese de la reunión en vivo, digamos, ¿sí? Lo primero que plantea, o una primera cuestión que plantea muy profunda Federici en términos históricos, es que para ella el capitalismo no es el producto de un desarrollo evolutivo que sacó a la luz fuerzas que estaban madurando en el vientre del antiguo orden, muy en la lógica de esa de la idea de la transición, ¿no? Sino que fue la respuesta de los señores feudales, los mercaderes patricios, los obispos y los papas, o sea, el poder constituido, a un conflicto social que había atravesado los últimos siglos y que había llegado a hacer temblar el poder de, de ellos y que realmente produjo una gran sacudida a nivel mundial. El capitalismo entonces ella lo considera como una contrarrevolución que destruyó las posibilidades que habían emergido de la lucha antifeudal, unas posibilidades que, para Federici, de haberse evitado, de haberse realizado, nos habrían evitado la inmensa destrucción de vidas y de naturaleza que ha marcado el avance de las relaciones capitalistas en el mundo. En ese aspecto ella pone mucho énfasis, pues la creencia de que el capitalismo evolucionó a partir del feudalismo y de que representa una forma más elevada de vida social, claramente no cambió, lo decíamos al principio de esta clase, ¿no? Esta idea de cuando hay algún rasgo muy negativo se dice, estos vienen del medioevo. No, ¿de qué medioevo? Estos son los capitalistas, esto es el capitalismo. Esas cosas brutales, ese ataque contra el cuerpo de la mujer, esas prácticas de saqueo, esas prácticas de explotación de la naturaleza, eso es el capitalismo, dice Federici. Y lo otro que plantea entonces, en eso que decíamos recién, es esta idea muy fuerte, ¿no? De que no fue un proceso de evolución lógica, casi como una evolución natural, sino que fue un programa político contrarrevolucionario de los poderes ya consagrados, aliados contra una rebelión de aquellos que estaban expropiados del poder. Y que en esa contrarrevolución lo que hacen es profundizar la expropiación del poder de quienes ya estaban expropiados del poder, profundizar los niveles de explotación de esas personas y profundizar también el nivel de poder que ellos tenían. Se hacen más poderosos aún, se hacen más ricos aún. Y entonces Federici ahí construye un recorrido histórico que comienza en el siglo IV de la era cristiana, donde los territorios romanos y en los nuevos estados germánicos, los terratenientes se ven obligados a conceder a los esclavos el derecho a tener una parcela de tierra y una familia propia para contener las rebeliones y evitar su huida hacia el monte, o sea, su huida hacia condiciones naturales para conseguir sus medios materiales de subsistencia. Esto que decíamos también en la clase anterior, ¿no? Cuando la naturaleza aún no fue privatizada, la gente puede sobrevivir de otras formas que no sea vender su fuerza de trabajo al propietario de los medios de producción. Entonces eso hay que evitarlo. Y eso venía pasando, ¿no? Comunidades, se armaban comunidades a los márgenes del imperio, como después se armaron también en América los quilombos, ¿no? Los esclavos que se fugaban y que armaban comunidades propias en bastante armonía con la naturaleza y con los pueblos originarios, por ejemplo en Brasil. La palabra quilombo tiene ese contenido, digamos, difamatorio, justamente como una práctica política de quienes combatían a los quilombos, ¿no? De los españoles y los portugueses. Y al mismo tiempo que este proceso se daba, donde los campesinos conseguían mayores derechos,
los terratenientes comenzaron a intentar someter a los campesinos libres, quienes, arruinados por la expansión del trabajo esclavo y luego por las invasiones germánicas, buscaron protección en los señores, aún al precio de su independencia. O sea, los esclavos mejoraron sus condiciones y los campesinos libres las empeoraron relativamente y casi que sí fusionaron en esa condición de siervo feudal. Desde el punto de vista de los cambios que se introdujo en la relación entre amo y siervo, el aspecto más importante de la servidumbre fue la concesión a los siervos del acceso directo a sus medios de producción y de reproducción. A cambio del trabajo que estaban obligados a realizar en la tierra del señor, los siervos recibían una parcela de tierra que podían utilizar para mantenerse y con la cual tenían una relación directa, ¿sí? Producían en esa tierra, era a efectos prácticos su tierra, la de su familia, y la podían dejar a sus hijos como una verdadera herencia, simplemente pagando una deuda de sucesión. Este acuerdo fue incrementando la autonomía de los siervos y mejorando sus condiciones de vida, ya que ahora podían dedicar más tiempo a la producción y reproducción de su familia y negociar, disputar el alcance de sus obligaciones con respecto a los señores. Las mujeres trabajaban en los campos, además de criar a los niños, de cocinar, de lavar, de hilar y de mantener el huerto. Sus actividades domésticas eran consideradas trabajo, no estaban devaluadas y no suponían relaciones sociales diferentes a las de los hombres, tal y como ocurriría luego en la economía monetaria. Porque como el hombre tampoco recibía un salario a cambio del trabajo que realizaba en el campo, la mujer tampoco recibía salario, pero no había una diferencia, no era que el hombre recibía salario y la mujer no por el trabajo doméstico. Los dos trabajos eran considerados en términos sociales como igualitarios, ¿sí? Porque además no era que uno era pagado y el otro no pagado, como pasa después en el capitalismo y ahora lo veremos. Hacia fines del siglo XIV, la revuelta del campesinado contra los terratenientes llegó a ser constante, masiva y con mucha frecuencia armada. Y esa fuerza organizativa de los campesinos fue el resultado de un largo conflicto que atravesó toda la Edad Media. En los archivos de las cortes señoriales inglesas, la aldea medieval se muestra como el escenario de una lucha cotidiana, permanente. Sin embargo, el momento más importante de la lucha de los siervos se daban ciertos días de la semana, esos días en que los siervos debían trabajar en la tierra de los señores. Esos servicios laborales eran las cargas que más directamente afectaban a las vidas de los siervos y a lo largo del siglo XIII fueron el tema central de la lucha de los siervos por su libertad. Otro elemento de conflicto provenía del uso de las tierras no cultivadas, incluidos los bosques, los lagos, las montañas, que los siervos consideraban propiedad colectiva y que los señores cada vez más iban tratando de considerar y de imponer como propiedad privada. Concepto que no existía casi en la práctica hasta ese momento, pero que los señores iban intentando imponer. Sin embargo, la resolución más importante del conflicto entre amos y siervos, uno de los elementos más rupturistas, dice Federici, fue la sustitución de los servicios laborales por pagos en dinero, arrendamientos en dinero, impuestos en dinero, que ubicaban la relación feudal sobre una base más contractual que de relación personal. La sustitución por dinero tuvo otras dos consecuencias muy negativas. La primera es que hizo más difícil para los productores medir su explotación. Los servicios laborales, al ser los servicios laborales sustituidos por pagos en dinero, los campesinos dejaban de diferenciar entre el trabajo que hacían para sí mismos y el que hacían para los terratenientes, o era más difícil. Sobre todo piensen, porque los campesinos no vendían casi ninguno de sus productos. Recién ahí tenían que empezar a vender sus productos. Entonces era más difícil saber. Antes era mucho más fácil. Trabajabas 2 días para el señor, 5 días para vos, o 3 días para el señor, 4 para vos. Era muy fácil identificar y dar la lucha contra eso. Y las mujeres en todas las clases también se vieron afectadas de un modo muy negativo por este proceso. La creciente comercialización de la vida redujo su acceso a la propiedad y al ingreso. Ellas ya eran, en los hechos, las mujeres, los miembros más pobres de la sociedad urbana, pero con el tiempo y por la práctica habían ganado acceso a muchas ocupaciones que posteriormente serían considerados trabajos masculinos. En los pueblos medievales,
fíjense, para discutir con esa idea de, ay, estos son del medioevo. No, en los pueblos medievales las mujeres trabajaban como herreras, carniceras, panaderas, candeleras, sombrereras, cerveceras, cargadoras de lana, comerciantes, entre muchas otras cosas. En respuesta a esa independencia femenina, empezó una reacción muy violenta, muy misógina, que fue definida como la lucha por los pantalones, ¿no? Fíjense esa idea que muchas veces se usa en tono de broma en la actualidad, tono de una broma que encubre algunos elementos. ¿Quién lleva los pantalones en tu casa? Tiene este trasfondo, ¿no? Un proceso, dice Federici, contrarrevolucionario, en el cual los poderes establecidos se alían con algunos sectores de trabajadores varones para enfrentar esos procesos de rebelión, de independencia progresiva de las mujeres. Federici repasa la importancia de los movimientos milenaristas y de los movimientos heréticos del siglo XII y XIII especialmente. Diferencia ahí ese carácter espontáneo de los movimientos milenaristas que no tenían una estructura o un programa organizativo, que eran alentados por un acontecimiento específico o un líder carismático, y que en cuanto se encontraban con la violencia del poder, en general se desmoronaban, caían rápidamente, y en contraste los movimientos heréticos tenían un programa y eran, dice ella, un intento consciente de crear una sociedad nueva. Esos movimientos heréticos tenían un programa que planteaba una sociedad religiosa, pero que al mismo tiempo estaban bien organizadas desde el punto de vista de su sostenimiento material, de la difusión de sus ideas y de su autodefensa en términos militares. De hecho, persistieron durante mucho tiempo y se enfrentaron a la persecución de la Iglesia y del poder feudal, siendo que la Iglesia usaba la acusación de herejía para atacar toda forma de insubordinación social y política, especialmente los procesos de autoorganización de las mujeres en comunidades, como el del caso de las beguinas, mujeres laicas de clases medias urbanas que vivían juntas, y en ese proceso es cuando se empieza a utilizar algunas palabras que van a, dice Federici, a prefigurar el ataque contra el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, sobre su sexualidad, sobre su reproducción. Por ejemplo, se empieza a hablar, dice, de los anticonceptivos como pociones para la esterilidad o como maleficio, siendo que en la Alta Edad Media la Iglesia todavía veía estas prácticas con bastante indulgencia, porque bueno, parecía una cosa muy lógica, ¿no? Porque que las mujeres pudieran definir cuándo tener hijos o cuándo no, de acuerdo a las razones económicas, a sus proyectos de vida, pero que las cosas van a cambiar drásticamente cuando el control del cuerpo de las mujeres, de la reproducción de fuerza de trabajo, de la reproducción de la especie humana, empezó a ser observado como una amenaza a la estabilidad económica y social del sistema. Y eso ocurre en el periodo que le sigue a la catástrofe demográfica producida por la peste negra, ¿no? La plaga que entre 1347 y 1352 destruyó a más de un tercio de la población europea. Esa peste negra que mató entre un 30-40% de la población europea constituyó uno de los momentos decisivos en el transcurso de las luchas medievales. El colapso demográfico, que vino precedida de una gran hambruna entre 1315 y 1322. Esa hambruna había perjudicado los cuerpos y por lo tanto esos cuerpos, especialmente los cuerpos de los sectores populares, se habían hecho más indefensos a los nuevos virus, algo que todavía que sucede ahora. Los índices de mortalidad de aquella población de origen humilde es mucho mayor que los índices de mortalidad de la población de estratos altos o enriquecidos, ¿no? Porque, bueno, porque están peor alimentados, porque ya vienen con enfermedades preexistentes, porque no tienen buen acceso a la salud. Esto mismo ocurre con la peste negra. Y la consecuencia más importante entonces
es que se intensifica la crisis del trabajo generada por el conflicto de clase que ya venía de años. Al diezmarse la mano de obra, los trabajadores se tornaron extremadamente escasos y su costo creció hasta niveles críticos, y además se fortaleció, por lo tanto, la determinación de la población a romper las ataduras del dominio feudal. Le dio más posibilidades a la rebelión. Pero a la vez, como respuesta a ese incremento del coste de la mano de obra y el desmoronamiento de la renta feudal, desde el poder se empezaron a dar intentos, utilizando la violencia, de aumentar la explotación del trabajo a partir del restablecimiento de los servicios laborales, en algunos casos de la esclavitud y especialmente de las leyes de vagabundeo, ¿no? Las leyes estas que condenan lo que empiezan a calificar como la vagancia, entre comillas, ¿no? La idea de que si alguien no trabajaba para un patrón, si alguien no vendía su fuerza de trabajo, era un vago, y ser un vago era algo muy mal visto porque estaba condenado, no muy mal visto por la sociedad, ¿no? Y a perseguir entonces el vagabundeo, la mendicidad, el rechazo al trabajo, a perseguir, por ejemplo, a los artesanos que iban de pueblo en pueblo, a los juglares que iban de pueblo en pueblo, ¿no? El que no trabajaba para un patrón pasaba a ser visto como alguien peligroso. El Martín Fierro, piensen, ¿no? Inglaterra inició esto junto con Francia en 1349, condenando la vagancia, condenando también los salarios altos, estableciendo que quienes no trabajasen y no tuvieran ningún medio de supervivencia tenían que aceptar trabajo, en realidad los condenaba a trabajo forzado del Estado. Y esto se encadena con un proceso que continúa especialmente durante todo el siglo XV, y a fines del siglo XV se pone en marcha directamente una contrarrevolución que actúa en todos los niveles de la vida social y política. Fíjense que a fines del siglo XV es el descubrimiento de América, ¿no? Los calificados del descubrimiento de América. Federici dice que eso se da al mismo tiempo que comienza esa contrarrevolución mundial. Para esas mujeres proletarias, el precio a pagar por esta contrarrevolución fue incalculable. Una vez, parte de lo que sucedía es que se permite, se legaliza en los hechos, que el cuerpo de las mujeres pasa a ser de propiedad común de los hombres. Y por lo tanto, la violación pasa a estar legalizada. Y esto es surgimiento del capitalismo, no es medioevo, ¿sí? Para esas mujeres proletarias, entonces, ser violadas, además implicaba muchas veces perder su lugar en la sociedad, ¿no? La reputación les quedaba destruida, porque operaba ahí una, yo lo digo en tiempo pasado, y ustedes se darán cuenta que no es algo muy del pasado, ¿no? La violación operaba como una culpabilización de la víctima, ¿no? Y de nuevo, lo digo como si fuese algo del pasado, y piénsenlo tan en el presente, tan brutalmente, tan tristemente en el presente. Si conocen gente que ha pasado por esas situaciones, si conocen situaciones de este tipo, piensen la brutalidad de eso, ¿no? Y de nuevo, cómo sigue operando en el presente. Porque entonces esas mujeres que eran violadas porque su cuerpo pasaba a ser considerado una propiedad común del Estado, de los poderes constituidos y del conjunto de los hombres. La mujer no tenía derecho a decir sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, sobre su reproducción, y por lo tanto, si no tenía derecho, el cuerpo de la mujer no era propio, era colectivo. Ahora vamos a seguir viendo lo profundo que es esta idea para Federici. La mujer violada entonces quedaba con la reputación destruida, tenía que abandonar la ciudad o dedicarse a la prostitución. Pero esa mujer violada no era la única que sufría. La legalización de la violación creó un clima intensamente misógino que degradó a todas las mujeres y que insensibilizó a la población frente a la violencia contra las mujeres, naturalizó la violencia contra las mujeres.
preparando el terreno para la caza de brujas que comenzaría en ese mismo periodo. Los primeros juicios por brujería tuvieron lugar a fines del siglo XIV y se consolidaron durante el siglo XV. Hay que ver, dice Federici, y es una de las cuestiones que plantea como una cuestión interesante a analizar, es en qué punto esta carta sexual, casi este ofrecimiento, plantea ella, que el Estado le hace a los hombres de poder utilizar el cuerpo de las mujeres a fines de la explotación sexual, como si fuese un nuevo bien común, pero de los hombres, ayudó a disciplinar a los hombres, a que los hombres aceptasen los nuevos niveles de explotación que generaba el capitalismo, y ayudó además a consolidar el capitalismo a partir de dividir profundamente al proletariado a nivel mundial entre hombres dominantes y mujeres dominadas. Lo cierto es que este proceso, que Federici denomina un New Deal, ¿no? Un nuevo trato, como después fue ese proceso de reconstrucción de Estados Unidos luego de la crisis del 30, fue parte de un proceso más amplio que, en respuesta a la intensificación del conflicto social, condujo a la centralización del Estado como el único agente capaz de enfrentar la generalización de la lucha y la preservación de las relaciones de clase. El creciente conflicto de clases provocó una nueva alianza entre la burguesía y la nobleza, sin la cual las revueltas proletarias no hubieran podido ser derrotadas. De hecho, es difícil aceptar la afirmación que a menudo hacen los historiadores, de acuerdo a lo cual estas luchas no tenían posibilidades de éxito debido a la estrechez de su horizonte político y lo confuso de sus demandas. Los objetivos, dice ella, de los campesinos y artesanos eran bien transparentes, eran bien claros. El desarrollo del capitalismo, entonces, no era la única respuesta a la crisis del poder feudal. En toda Europa se daban todos esos procesos de movimientos sociales, comunalistas, de rebeliones contra el feudalismo, que ofrecían una alternativa a el proyecto de los sectores poderosos, a esa contrarrevolución que planteaba como proyecto aquellos que ya estaban en el poder. Y de hecho fue tan importante esos procesos alternativos, esos proyectos revolucionarios, que en el siglo XVI, en 1525, se dio la guerra campesina en Alemania, que fue un proceso impresionante, dice ella también, y fue aplastada. Esto lo estudia Engels, por ejemplo, las guerras campesinas en Alemania. Y en ese proceso, en 1525, más de 100.000 rebeldes fueron masacrados. 100.000, piensen, es impresionante en términos concretos, ¿no? En términos de... Y a partir y en ese marco, la clase dominante europea lanza una ofensiva global que en el curso de menos de 3 siglos cambió la historia del planeta por completo, estableciendo las bases del sistema capitalista a nivel mundial. Entonces, ahí es donde ella plantea esta idea de que el concepto de transición ayuda a pensar un proceso de cambio y unas sociedades en las cuales la acumulación capitalista coexistía con formaciones políticas que todavía eran de forma predominante no capitalistas. Sin embargo, ese término, transición, sugiere un desarrollo gradual, lineal, progresivo, mientras que este periodo en realidad fue uno de los más sangrientos y discontinuos de la historia mundial. Una época que fue testigo de transformaciones apocalípticas, ¿no? Y cita, por ejemplo, cómo la conceptualizan distintos autores de la época: la era del hierro, dice Kamen; la era del saqueo, dice Hoskins; la era del látigo, dice Lawrence Stone, un autor más actual. Entonces yo ahí elijo hablar de ruptura más que de transición. ¿Sí? Lo mismo, bueno, vamos a ver cómo ese concepto de transición, o si quieren lo nombro ahora, también se ve mucho para el proceso de cambio entre las dictaduras y los regímenes constitucionales en Latinoamérica, ¿no? Siempre con esa idea de un proceso evolutivo, gradual, aparentemente sin conflictos o queriendo diluir el conflicto.
Bueno, Federici vuelve ahí a profundizar la crítica a Marx. Dice, Marx no hace ninguna mención a las transformaciones que el capitalismo introdujo en la reproducción de la fuerza de trabajo y en la posición social de las mujeres. Directamente no lo ve. Dice, es impresionante que un tipo tan genial no haya visto eso, no lo haya podido ver. Al igual, lo vamos a ver en las clases sucesivas, que Adam Smith o David Ricardo no podían ver la plusvalía. ¿Sí? Traten de mantener en la cabeza esto y yo voy a tratar también de volver a decirlo en las clases que vienen y si no me lo preguntan, ¿no? Cuando veamos por qué Adam Smith y David Ricardo no podían ver la plusvalía, por qué Marx no podía ver la explotación de las mujeres. En el análisis de Marx sobre la acumulación originaria tampoco aparece ninguna referencia a la caza de brujas de los siglos XVI y XVII, a pesar de que esa campaña terrorista impulsada por el Estado resultó fundamental a la hora de derrotar al campesinado europeo porque le quitó muchos de los cuadros claves organizadores de ese campesinado, que eran las mujeres sabias, las mujeres que sabían. Federici entonces plantea 4 cuestiones claves. La primera es que la expropiación de los medios de subsistencia de los trabajadores europeos y la esclavización de los pueblos originarios de América y África en las minas y plantaciones del Nuevo Mundo no fueron los únicos medios para la formación y acumulación del proletariado mundial. La segunda es que ese proceso requirió la transformación del cuerpo humano en una máquina de trabajo y el sometimiento de las mujeres para la reproducción de la fuerza de trabajo. Fundamentalmente requirió la destrucción del poder de las mujeres que tanto en Europa como en América se logró por medio del exterminio de las brujas, de aquellas mujeres que sabían. 3. Ahí entra en cámara. La acumulación primitiva o originaria no fue entonces simplemente una acumulación y concentración de trabajadores explotables y de capital, fue también una acumulación de diferencias y divisiones dentro de la propia clase trabajadora, en la cual las jerarquías construidas a partir del género, así como las de raza y edad, se hicieron constitutivas de la dominación de clase y de la formación del proletariado moderno. 4. Ahí. No podemos entonces, dice ella, identificar acumulación capitalista con liberación de los trabajadores, sean hombres o mujeres, como muchos marxistas han hecho, o ver la llegada del capitalismo como un momento de progreso histórico. Por el contrario, el capitalismo creó las formas de esclavitud más brutales e insidiosas en la medida en que inserta, me encanta esta figura, en el cuerpo del proletariado como colectivo, divisiones profundas que sirven para intensificar y ocultar la explotación. Es en gran medida debido a esas divisiones impuestas, especialmente la división clave entre hombres y mujeres, que la acumulación capitalista continúa devastando la vida en cada rincón del planeta. Se deduce entonces que la violencia fue el principal medio, el poder económico más importante. En una clase casi al final de la cursada vamos a volver a ver esta idea de la violencia como potencia económica, en un texto de Íñigo Carrera sobre la imposición del capitalismo en el Chaco a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. La violencia fue el principal medio, el poder económico más importante en el proceso de acumulación originaria, porque el desarrollo capitalista requirió un salto inmenso en la riqueza que se apropió la clase dominante europea y en el número de trabajadores que puso bajo su mando. La acumulación originaria consistió en una inmensa acumulación de fuerza de trabajo muerto en la forma de bienes robados y de trabajo vivo en la forma de seres humanos puestos a disposición para su explotación, llevado a cabo en una escala nunca igualada en la historia. En el corazón de esto estuvo la trata de esclavos, la explotación del trabajo esclavo, millones de africanos que murieron debido a las terribles condiciones de vida que sufrían durante la travesía y en las plantaciones ya en América,
En Europa, a fines del siglo XV, comenzó la privatización de la tierra, que se implementó a través de la expulsión de inquilinos, del aumento de las rentas, del incremento de los impuestos por parte del Estado. Todos esos procesos fueron expropiaciones de tierra, porque incluso en los casos en que no se usó la violencia directa, la pérdida de tierras ocurrió contra la voluntad de los individuos o de las comunidades que eran expropiadas. El cercamiento, especialmente durante el siglo XVI, fue un término técnico que indicaba un conjunto de estrategias que utilizaron los lores y los campesinos ricos ingleses para eliminar la propiedad comunal de la tierra. Y vamos a ver en clases siguientes, y lo plantea Federici también en este texto, cómo fueron prácticas que especialmente se impusieron durante el desarrollismo y durante el neoliberalismo en los años a mediados y a fines del siglo XX. ¿Sí? Esa lógica, por ejemplo, que había que eliminar el minifundio. También guárdenlo en la memoria esto para las clases que vienen. Entonces se imponía este nuevo régimen monetario, en el cual solo la producción para el mercado era definida como actividad creadora de valor, mientras que y además era la única producción que recibía un salario, mientras que la reproducción del trabajo o de los trabajadores comenzaba a considerarse algo sin valor desde el punto de vista económico, porque además no recibía un salario, e incluso dejaba de ser considerada poco a poco un trabajo. El trabajo reproductivo se siguió pagando cuando era en la casa de un patrón, pero a precios menores que el trabajo específicamente productivo, pero cuando ese trabajo reproductivo se realizaba en la propia casa de la mujer, ¿no? De la mujer que era la dueña de la casa, no se consideraba trabajo, se consideraba una tarea implícita de la condición femenina. Tareas propias de su género se definía durante gran parte del siglo XX, especialmente en los censos al trabajo doméstico, tareas propias de su género. Además de esto, se excluyó a las mujeres de muchas ocupaciones asalariadas y cuando trabajaban en una ocupación asalariada ganaban, sigo diciéndolo en términos pasados y se darán cuenta que no es pasado, una miseria en comparación con el salario masculino, y si trabajaban en su casa, eso se igualaba a una vocación natural y no a una tarea económica y específicamente productiva, como es la reproducción de fuerza del trabajo. La importancia del crecimiento poblacional fue cada vez más considerado, especialmente con el surgimiento del mercantilismo, ya lo veremos específicamente cuando veamos el mercantilismo como tal. El mercantilismo hizo de la existencia de una gran población una de las claves de la prosperidad y del poder de una nación. Federici ahí explica que muchas veces medio que se considera el mercantilismo un pensamiento rudimentario, y entonces no se le da la importancia que tuvo en la consolidación del capitalismo, ¿no? Y ella dice que justamente es muy importante el mercantilismo y la teoría económica mercantilista por los brutales medios que aplicaron para forzar a la gente a trabajar, contribuyendo a esta idea, bueno, de que la clave para el desarrollo de la riqueza de una nación era la cantidad de población que trabajaba. El mercantilismo fue quien inventó las casas de trabajo, quien persiguió a los vagabundos, transportó a los criminales a las colonias americanas, invirtió en la trata de esclavos, todo mientras afirmaba la utilidad de la pobreza y declaraba que la vagancia, que el ocio, era una plaga social. Y además, sobre todo, estableció una nueva concepción de los seres humanos en la que estos pasan a ser vistos como recursos naturales, que trabajaban y criaban
para el Estado. El Estado adopta un conjunto de medidas pronatalistas que, combinadas con la asistencia pública, formaron una política reproductiva capitalista, aprobando leyes que hacían hincapié en el matrimonio, que penalizaban el celibato, que le daban una gran importancia a la familia como institución clave que aseguraba la transmisión de la propiedad y la reproducción de la fuerza de trabajo, y sobre todo comienza el registro demográfico y la intervención del Estado sobre la sexualidad, la procreación y la vida familiar. Se lanza una verdadera guerra, una nueva guerra contra las mujeres, orientada a quebrar el control que habían ejercido sobre sus cuerpos y su reproducción. La Casa de Brujas cumple una función fundamental porque demoniza cualquier forma de control de la natalidad y de sexualidad no procreativa. Y así, a partir de mediados del siglo XVI, al mismo tiempo que los barcos portugueses retornaban de África con sus primeros cargamentos humanos, todos los gobiernos europeos, en sintonía, empiezan a imponer penas más severas a la anticoncepción, al aborto y al infanticidio. A partir de ahora, de ese momento, del surgimiento del capitalismo, los úteros femeninos se transforman en un territorio político, controlado por el Estado y por los hombres. La procreación fue directamente puesta al servicio de la acumulación capitalista y bueno, nadie, dice ella, puede describir, yo quizás no lo puedo saber en toda su dimensión, las mujeres que estén cursando seguramente lo pueden saber mejor que cualquiera de los varones que somos parte de esta cursada, puede describir en realidad, dice ella, la angustia y desesperación sufrida por una mujer al ver su cuerpo convertido en un enemigo, tal y como debe ocurrir en el caso de un embarazo no deseado, y al cual las obliga ese Estado que impone su poder sobre sus propios cuerpos. Es allí entonces que se consolida esta idea de las mujeres como un nuevo bien común y como sustituto de las tierras perdidas. Esa idea entonces de que allí se consolida una nueva división sexual del trabajo o un nuevo contrato sexual que definía a las mujeres en términos que ocultaban su condición de trabajadoras y que daba a los hombres un libre acceso a los cuerpos de las mujeres y al trabajo de ellas. Esta fue una derrota histórica para las mujeres. Son expulsadas del artesanado, se devalúa su trabajo reproductivo y la pobreza, por lo tanto, pasó a ser feminizada. A partir de allí, la mayoría de los pobres son mujeres. Hoy, la mayoría de los pobres son mujeres. Y la mayoría de esos pobres, además, son mujeres jóvenes. Para hacer cumplir la acumulación originaria masculina del trabajo femenino, se construyó un nuevo orden patriarcal, reduciendo a las mujeres a una doble dependencia. Dependientes de sus empleadores y dependientes de los hombres en términos generales. Es cierto, dice ella, que las mujeres ya eran dependientes de los hombres, ya sufrían una subordinación, pero en la Europa precapitalista o no capitalista, la subordinación de las mujeres a los hombres estaba atenuada por el hecho de que ellas tenían acceso a las tierras comunes y a otros bienes comunales, mientras que en el nuevo régimen capitalista las mujeres mismas son convertidas en bienes comunes, ya que su trabajo es definido como un recurso natural, ni se lo considera trabajo, y sus vidas, sus cuerpos, estaban ahora en manos de los hombres que, cual señores feudales, podían ejercer sobre ellas un poder de vida o de muerte. ¿No? Piensen también en toda la etapa en que la violencia doméstica no era considerada un delito. El hombre casado podía ejercer la violencia sobre la mujer como un derecho de propiedad. Las mujeres fueron tratadas con la misma hostilidad y con el mismo sentido de distanciamiento y de brutalidad que se concedía a los salvajes indios por parte de los europeos civilizados.
Y también entonces en ese proceso y a partir de esa derrota se construye un nuevo modelo de feminidad. La mujer y esposa ideal pasa a ser vista como una persona pasiva, como una persona casta, obediente, ahorrativa, de pocas palabras, siempre ocupada con sus tareas, que no tenía pensamiento propio. Ese cambio comenzó a finales del siglo XVII, después, después y como resultado de la derrota de las mujeres en base a más de 2 siglos de sistemático terrorismo de Estado.